Iglesia, sean todos bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento llena del Espíritu Santo, me siento con ese gozo por compartir con ustedes una palabra que el Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón, en mi mente, y tuve la oportunidad de compartírselas a los jóvenes, pero en esta ocasión, pero era especialmente para la iglesia, para nosotros. Y yo no puedo hablarles de algo que Dios no me haya probado antes, Dios no me haya puesto antes. Y todo lo que les voy a compartir hoy es todo lo que pues Dios ha hecho en mi vida, ha pasado en mi vida, desde que lo conozco, desde antes tal vez, y pues quiero compartirles un poco de eso. Yo le he titulado a este mensaje Tan solo uno. Y no sé si me quieran acompañar, pero me encantaría que lo hicieran. Lucas, capítulo 17, verso 11, nos vamos a ir desde el 11 hasta el 20. Ahí me van siguiendo en la lectura. Muy bien. Yo lo voy a leer aquí. Ustedes, si prefieren leerlo ahí, está bien. Y si no, en sus Biblias está perfecto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Esta historia me encanta, me fascina, porque pues eran estos 10 hombres con una enfermedad, con una necesidad física en su cuerpo. La lepra era una bacteria, una infección en la piel que era muy contagiosa, muy fácil de contagiar. Entonces, cuando alguien pues tenía lepra, no se les acercaban, y de hecho eran rechazados y expulsados fuera de la sociedad. Eso, y aumentale que había samaritanos también ahí, que también eran como una raza que menospreciaban. Entonces estos 10 hombres le gritaban a Jesús, le reconocieron, lo vieron de lejos y le reconocieron. Y yo te quiero compartir 3 puntos de esta historia que llamaron mi atención. Y el primer punto es que el corazón humano siempre es el mismo. Dios dice: ¿quién conocerá el corazón? Es más que Dios. Ni tú mismo conoces tu corazón, ni tú mismo sabes lo que hay en tu interior, lo que se anida dentro. Muchas veces salen a flote cosas que no pensábamos que teníamos, o que pensábamos nosotros, decíamos: bueno, es que ya perdoné, pero luego llegan situaciones y salen a flote esos sentimientos, esas cosas que están adentro de nuestro corazón. Y este punto yo te quiero compartir, que el corazón humano siempre es el mismo, por eso tenemos esa necesidad de Dios. Y a veces no la sabemos reconocer, pero cuando tú la reconoces, qué bueno que reconoces que hay esa necesidad. Porque estos hombres querían ser sanados, y Dios lo hizo, Dios los sanó. Pero solamente uno volvió para ser agradecido. Los otros 9 no volvieron porque pues ya habían sido sanados. Muchas veces vamos por la vida pensando que no necesitamos más de Dios,
¿O solamente lo buscamos por una cosa y porque creemos que la merecemos? Que merecemos vivir bien, que merecemos ser limpiados, que merecemos ser sanados, y vamos por la vida pensando que lo merecemos. Por eso muchas veces nuestro corazón no es agradecido. Pero este hombre reconoció que no merecía lo que recibió, y así que decidió volver para darle las gracias a Jesús. Sin embargo, yo te quiero decir que los hijos de Dios sabemos ser agradecidos, y cuando el Espíritu Santo toca tu interior, y aunque hay cosas todavía en nuestro corazón, Dios te redarguye y te lleva a darle las gracias por lo que nos ha dado, porque no lo merecemos, pero nos lo da por esa gracia que Él derrama en nosotros, ¿verdad? Un hijo de Dios no solamente le agradece a Dios, principalmente le agradece a la esposa, al esposo, a los hijos, a los servidores, a los pastores, a los compañeros de trabajo. Y no solamente por decir gracias y ay, gracias, sino un verdadero agradecimiento. Recibir las cosas con verdadera gratitud. No merezco esto, pero esta persona se esforzó, oró por mí, gracias, de verdad lo agradezco. Es una gratitud sincera. Y los hijos de Dios sabemos ser agradecidos. Fíjate lo que dice Colosenses 3:15. El apóstol Pablo nos dice esto: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios pone a nuestro alrededor. No podemos ir por la vida pensando que porque ganamos tanto dinero, porque nos esforzamos tanto, lo merecemos. Porque Dios derrama de su misericordia en nosotros y hace que las cosas sean posibles conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y luego nos frustramos porque precisamente creemos que merecemos las cosas, y ahí estamos poniendo cosas en oración, y luego nos frustramos porque no vienen. Pero es que yo estuve orando, pero yo hasta ayuné y pasé quién sabe cuánto tiempo en oración y no sé cuántas veces y no sucedió. Entonces yo me aparto de la iglesia, entonces y hacemos berrinche. Pero es porque cuando tú estás agradecido y sabes que no lo mereces, te sujetas a su voluntad. Te sujetas a esa voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para mi vida, que sea lo que Dios quiera. Yo quiero esto, pero que sea lo que Dios ponga en mi vida. Y aún así voy a dar gracias. Y si no sucede, voy a dar gracias. Y aún si no soy sanado, si no soy limpiado, si no tengo lo que estoy pidiendo en oración, aún así voy a darle gracias a Dios. Porque a pesar de eso hay cosas buenas a mi alrededor, ¿verdad? Amén. Muy bien. Segundo punto que quiero compartirles. A veces nos da una salida rápida. Jesús, Dios Padre, nos da una salida rápida. A estos 10 hombres les dio su solución rápida. Los sanó de inmediato. Porque en aquel tiempo para ser sanados físicamente tenían que ir con los sacerdotes y ellos los resguardaban como en una cuarentena para que no siguieran contagiando y fueran limpiados. Y había un proceso de purificación en las personas con lepra. Entonces Jesús los manda con ellos, no solamente para sanarlos y para que dieran testimonio, sino porque pues así era la ley en ese entonces. Tenían que ir con los sacerdotes, tenían que ir a ese proceso, ¿verdad? La diferencia es que ellos ya iban a llegar limpios, ya iban a llegar sanos, dando testimonio, ¿verdad? Entonces, a veces nos da esa solución rápida a Dios, otras veces no. Fíjate lo que dice Primera de Pedro
capítulo 4, verso 12 y 13. Muy bien, ahí síganme por favor en su Biblia con su lectura. Amados, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que cuando estemos pasando problemas, situaciones difíciles, una pérdida de un familiar, de alguien amado, de un ser querido, lo que sea que esté sucediendo, tu economía, tu matrimonio, tus hijos, lo que sea que estés pasando, que sea tan grande, tan fuerte, Pedro dice, alégrate, gózate, porque no estás pasando nada que Jesús no haya pasado, o Jesús no pasó, porque Jesús también sufrió, padeció, se angustió, lloró, sudó sangre por la angustia, por el dolor que estaba él sintiendo. Entonces, cuando Dios haga su voluntad en tu vida, ahí vas a ver la gloria de Dios y vas a ser partícipe de esa gloria, porque fuiste perseverante, porque fuiste agradecido, porque te gozaste aún en medio de la situación que estás pasando. A lo mejor no en ese gozo que todos pensamos de allá del mundo, ¿verdad? De fiesta y todo eso, a lo mejor no en ese gozo, porque esa es una felicidad momentánea. La diferencia de felicidad y gozo es abismal, porque el gozo viene de Dios, no viene de las emociones, de lo que tú sientas en ese momento, sino de la paz, de la tranquilidad, de tu fe que viene de los frutos del Espíritu Santo. Y ese gozo se manifiesta aún en medio de las situaciones. Entonces Pedro nos dice, amados, dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego. Hay pruebas de fuego, hay pruebas muy difíciles que realmente nos llevan a una angustia tremenda. Hay pruebas en las que vamos a poder pasarlas con mucha facilidad. Va a llegar la solución a veces de inmediato, como a estos hombres. Otras veces no. Otras veces vamos a saber lo que Dios quiere, otras veces tampoco lo vamos a saber. Muchas veces vamos a estar acompañados con la iglesia, con familiares, y muchas veces vamos a enfrentar esas pruebas de fuego solamente con la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí? Yo sé que muchos de aquí, de los que estamos aquí, nos ha tocado enfrentar esas pruebas no solamente con la presencia de Dios, solamente Dios y tú, solamente Dios. Muchas veces. Y ahí es donde tu tranquilidad, tu paz, tu gozo viene, porque sabes que no estás solo o sola. Sabes que Dios está contigo peleando la buena batalla, llevándote a victoria aún en medio de tu dolor, en medio de la situación que estés pasando. Así que el Señor no siempre actúa de la misma manera en las tribulaciones. Nos va a hablar, nos va a tocar, nos va a llevar a momentos diferentes, a su presencia de maneras diferentes, pero la manera en la que te esté llevando Dios en este momento, si tú estás pasando una situación difícil, gózate, porque no estás solo. Ahí está la presencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre, de Jesucristo. Ahí está Él con nosotros. No te afanes solo en buscar el alivio rápido, como estos hombres. No te afanes. Si tú estás pasando por una enfermedad que sea muy dolorosa, o ves a algún familiar enfermo en una situación muy difícil, no te afanes solo en buscar ese alivio inmediato. Que tu oración sea realmente para glorificarlo a Él, y que aún en medio de esa situación
que se haga su voluntad en tu cuerpo, en el cuerpo de la persona que tú estás viendo que está sufriendo, en las personas que tú estás viendo que están sufriendo. Dios lo va a hacer, Dios se va a mover a su tiempo. Él lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. Así que no te afanes. Y mientras tu boca pueda hablar, mientras puedas caminar, mientras puedas levantar las manos, glorifícale. Dale la gloria a Él. Exáltale, dale las gracias, gózate del Señor. Habla del Señor, habla de Jesús, mientras lo puedas hacer. Lo demás, dice su palabra, vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mejor aférrate, no te afanes, mejor aférrate a las promesas de Dios. Aférrate. Estás pasando una tribulación, tú sostente fuertemente con las dos manos. Es más, abraza esas promesas con los pies, con las manos. Y aférrate a esas promesas, porque Dios siempre las cumple. Dios nunca falla. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Y último punto del que quiero yo compartirte es el 10%. El 10%. Fíjate lo que dice Lucas 15:7. Ahí acompáñame en tu Biblia. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Wow. Este verso me encanta, todo me encanta, pero este verso como que es de los que yo decimos, te agarras, te aferras. Porque el diezmo, todos hemos oído hablar del diezmo, ¿verdad? Pero siempre lo relacionamos con cosas materiales, monetarias. Pero en esta ocasión yo te quiero hablar del diezmo de una manera distinta. El diezmo es el 10% de algo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este hombre que volvió a darle las gracias a Jesús y se postró delante de Jesús, fue el diezmo. Fue el 10% de esos 10 hombres. Volvió para darle las gracias a Jesús. Pero no solamente para darle las gracias, sino él reconoció que Jesús era el Señor. Y no solamente le agradeció, sino se postró y lo reconoció como su Señor y su Salvador. Supo que aunque lo sanó físicamente, Jesús podía hacer algo más por él, que él lo merecía. Y lo reconoció. Yo te quiero decir una cosa, seguramente tú y yo somos el resultado de un diezmo, somos el resultado de un 10% de personas que Dios tenía para que conocieran de Jesucristo y te eligió a ti como parte de ese 10%. Imagínate, o sea, esta era la cantidad a lo mejor, y de esa tú fuiste parte de ese 10%, se redució a 10%. Así que, ¿cómo no vamos a dar, cómo no se va a poner de fiesta el cielo bien feliz? No, ¿cómo no se va a formar una sonrisa en el rostro de Dios si el 10% de esas personas lo recibieron como su Señor y su Salvador? Lo reconocieron. Sabían que Él podía salvarlos, sanarlos, liberarlos, ¿verdad? Porque yo estoy incluida en ese 10%. Así que estos hombres, los 9 hombres, ni siquiera volvieron para darle las gracias. Estos 9 hombres ni siquiera se tomaron el tiempo de enviarle las gracias, ni siquiera de volver. Le hubieran dicho al hombre que volvió, vas a volver, él le da las gracias a Jesús, ¿no? Ni siquiera se tomaron ese tiempo. Pero ese hombre decidió volver a los pies de Jesús para
reconocerlo como su Señor y su Salvador. Y el cielo se goza de él. A veces, como cuando compartimos la palabra, vamos compartiendo, llegamos a frustrarnos porque es que no quiere escuchar, es que no quiere volver a la iglesia, y nos frustramos. Iglesia, yo quiero decirte, no te frustres. Solo tú habla de Jesús, porque a eso somos llamados. Esa es nuestra misión, esa es la encomienda que Jesús nos dejó: ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer, solamente pararnos, hablarles de Jesús, compartir de Jesús, y Dios hará el resto. Él va a elegir a ese 10%. Pero me da gusto que todos los que estamos aquí seamos parte de ese 10%, de ese diezmo para Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por ese diezmo, por esa decisión que decidimos tomar para ser parte de ese reino. No seamos como la parte de esos 9 hombres que no volvieron. Porque déjame decirte que por una persona, como dice ahí, por un pecador que se arrepiente, Dios dice en el Antiguo Testamento que hasta 1000 generaciones van a cambiar, van a ser salvas. Imagínate, ¿cuántos estamos hoy aquí y somos parte de ese 10%? ¿Y cuántas generaciones, por tu fe, por tu perseverancia, por tu decisión, van a ser cambiadas en el nombre de Jesús? Van a ser cambiadas glorificando a Dios, porque la generación que sigue después de ti va a ser mucho mejor, y la que sigue mejor, y la bendición se va a extender hasta 1000 generaciones. ¿No nos da gusto eso? ¿No nos gozamos en eso, familia? Claro que nos gozamos, nos debe de dar ese gozo, porque no importa, tú puedes predicarle a muchas personas, pero con uno que se arrepienta, con uno que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, la misión está hecha. Y no importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio, también el llamado es para nosotros, que no seamos como esos 9 hombres, que solamente vengamos a la iglesia a buscar a Jesús por una sanidad rápida, por un alivio rápido, porque nos solucione las cosas rápido, o porque solamente tiene la capacidad de solucionar nuestros problemas. Que no seamos como esos hombres, que seamos como ese hombre que decidió volver a los pies de Jesús, a rendirle a Él toda la gloria y toda la honra que Él merece, porque nosotros no merecemos esa salvación. La recibimos por gracia, porque Él nos amó primero, Él nos eligió, y yo te felicito por haber tomado esa decisión de aceptarlo como su Señor, su Salvador. Y que no hayas vuelto atrás, sino que quieras seguir en esta carrera perseverando, anunciando el nombre de Cristo. No calles, iglesia. No calles, iglesia. Sigue hablando de Cristo, porque ahí afuera está otro 10%. Hay alguien esperando recibir a Jesús. Tú no lo sabes, pero Dios sí sabe, y Dios te va a poner donde Él crea que es necesario. No vas a ir deambulando, no. Estos hombres no caminaban ahí por casualidad. Vieron a Jesús, lo vieron, sabían que Él podía sanarlo, le gritaron. Y Jesús está con nosotros. Dios vive en nosotros, está en nosotros. Así que alguien allá afuera va a reconocer la presencia de Dios en tu vida, y va a llamar, y va a clamar, y va a pedir a Jesús en su corazón. ¿Verdad, iglesia? Y pues estos eran los 3 puntos, así que yo quiero compartirte de este capítulo, pero no quiero que te pierdas de ese mensaje, porque quiero compartirte un testimonio
que a mí no me corresponde decirlo, le correspondería a las personas que lo recibieron, ¿verdad? Pero dado el caso, no están aquí, no viven aquí, voy a hablar de ello, voy a compartírtelo para que te anime, iglesia, a perseverar, te anime a orar, te anime a llevar el reino de Dios a otros lugares, a otras personas. Y no solamente en ti mismo, establecer ese reino en ti mismo. Entonces, yo quiero compartirte esto, pero antes quiero agradecerles a todos, iglesia, pero no un agradecimiento superficial, con todo mi corazón les agradecemos, mi familia y yo sé, hace ya casi un mes experimentamos la pérdida de mi abuela materna, que para mí fue mi madre porque me crió. En un accidente ella perdió la vida y algunos de ustedes estuvieron orando por nosotros, por nuestra familia. Yo les quiero dar las gracias a Dios por su vida, iglesia. No saben la importancia que fue para mí el que ustedes pudieran dedicar un poco de tiempo en oración hacia mi familia, porque Dios se manifestó en ese lugar de dolor, en ese lugar de angustia. Dios derramó de su Espíritu Santo en ese momento, porque fue un accidente, nadie esperaba lo que le sucedió a ella. Entonces fue una manera muy trágica de perder la vida y había tanta familia ahí que no conocía a Jesús. De hecho, solamente estuve yo y después llegó mi esposo y mis hijos, pero éramos los únicos, o en ese momento era la única que conocía de Cristo. Y había mucho dolor, mucho llanto ahí, y su Espíritu Santo fue derramado gracias a sus oraciones, iglesias. Yo siempre he dicho, porque no es la primera vez que me pasa, espero que también lo puedas experimentar, y si lo has experimentado, qué bueno. Las oraciones se sienten, iglesia. Las oraciones de verdad se sienten. Tú puedes sentir cuando estás respaldado por el Espíritu Santo. Y gracias a tu oración, Dios derramó de su gloria en ese lugar. Así que pasó lo del velorio y demás. Volví aquí a la iglesia. Yo pensé, dije, ahora es el momento, ahora me toca a mí llenarme de Dios. Yo creo que estuve consolando a muchas personas, aunque yo también estaba viviendo dolor en ese momento. Yo sabía que tenía que consolar a las personas que estaban a mi alrededor, a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos. Y cuando vuelvo aquí a la iglesia, yo dije, Señor, es mi momento de derramar mi alma en ti. Y recuerdo que pues solamente me incliné y empecé a llorar lo que no pude llorar allá. Se lo dejé a Dios, lo dejé en sus manos. Y así que cuando terminó en la celebración aquí en la iglesia, yo me acuerdo que me acerqué a la pastora y le dije, pastora, yo siento en mi corazón que tengo que volver. Para los que fuimos católicos, sabemos que se hace un novenario, ¿verdad? Después del velorio se hace un novenario. A ella le hicieron un novenario y yo sentía que tenía que volver al final del novenario. Pues no sabía por qué. ¿Que hubo pruebas? ¿Hubo oposición a la iglesia? Sí las hubo. Pero aún así, Dios seguía poniéndome, tienes que volver. Tienes que volver. Y bueno, Dios abrió camino como pasó. Total, me fui y llegué justo media hora antes de que comenzara el novenario. Había en ese lugar, entre familia y amigos de mis abuelos y de mis papás, como unas 120 personas, de 120 a 130 personas, incluyendo niños y hombres. Entonces yo veo toda esa gente ahí, había un pasillo enorme y había gente afuera, no cabían adentro, había gente afuera. Y
Y Dios venía poniéndome, tienes que hablar. Y pues hubo un momento donde la verdad me entró nervio porque dije, estas personas todas me conocen desde niña, todas me conocen lo bueno y lo malo mío, pero a lo mejor se acuerdan más de lo malo, o yo no sé. Entonces dije, todas estas personas me conocen, y aparte iba sola, y ¿cómo voy a hablar? Y empezaron a hacer pues el rezo del novenario, y pues dura algo de tiempo, y mientras estaba el rezo y estaba rezando, Dios me seguía poniendo, para eso te llamé, para esto te llamé. Y yo, ¿qué voy a decir? O sea, ya Dios me había puesto qué decir, porque me había puesto en Lucas capítulo 23, es donde está Jesucristo siendo crucificado al lado de los dos ladrones. Entonces Dios me decía, habla de Lucas 23, habla de Lucas 23. Y en eso pues también viene a mi memoria en Hechos, cuando Pablo fue su primera predicación. Pedro se paró y dijo, pues nunca he hablado en mi vida de tanta gente, pues voy a hablar de Jesús solamente. Y Pedro solamente se paró, habló de Jesús, y el Espíritu Santo se derramó sobre una multitud de personas y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, verdad? No quiero pretendernos hacernos bolas con esa historia, pero en ese momento vino a mi memoria esa historia, ¿no? De Pedro. Entonces, pues como que el Espíritu Santo me decía, haz lo que hizo Pedro, solo párate, habla de Jesús y yo hago el resto. Yo me moría de miedo, iglesia. Me moría de miedo porque, pues, si a veces nos cuesta trabajo compartir el Evangelio a una sola persona de la familia, imagínense a más de 100 personas allí que pues me conocen de toda la vida. Total, me acerco a la chica que dirigía el novenario y le digo, ¿ya terminaste? Y me dice, sí. Le digo, ¿van a hacer algo más? Me dice, no, ya terminamos, y gustan dar alimentos o lo que quieran dar. Perfecto. Que agarro mi Biblia y yo estaba repartiendo unas aguas, dejé las aguas, tomé mi Biblia y me paré enfrente dándole la espalda pues al altar que tenía ahí. Y me paro de frente, así como estoy con ustedes ahorita, y empecé dándole las gracias a toda la familia que estaba ahí por acompañarnos, y empecé y comencé hablando de Jesús, y le dije, acompáñenme, yo sé que no tienen Biblias aquí, pero yo aquí les voy a leer. Vámonos a Lucas 23, donde está Jesús siendo crucificado al lado de los ladrones, y comencé a hablar de Jesús, de la historia, y les compartí que ese ladrón, que uno de esos dos ladrones tomó la decisión de reconocer a Jesús como su Señor, que aunque estaba pereciendo en ese momento, él tomó la decisión de voltear a ver a Jesús, a diferencia de que estaba al otro lado, ¿verdad? Y el año pasado, si no me equivoco, como entre abril o marzo, mi abuelita, la que falleció hace un año, el año pasado, ella estuvo aquí en la iglesia, se sentó, escuchó de Jesús, y cuando pasó al frente, aceptó y recibió a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, y el Espíritu Santo la tocó en ese momento. Pero yo vi que lo hizo con esa convicción de recibirlo. Y eso fue lo que les compartí en ese momento. Les dije lo que había hecho este ladrón, y les dije que mi abuelita, que mi mamá, había aceptado a Jesús, había tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Después lo llevé a 1 Corintios
donde les hablé de que tendremos cuerpos resucitados en Cristo, que cuando sea el momento, la venida de Cristo, porque Cristo va a volver, tendremos cuerpos resucitados, y que estos cuerpos enfermos, con defectos, van a resucitar diferentes. El único cuerpo que va a tener cicatrices para reconocer quién es el que Dios mira por nosotros va a ser Jesucristo en sus muñecas, en sus manos. Pero nosotros, cuando sea el momento y seamos resucitados, tendremos un cuerpo sano, un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin defecto. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por ese día. Entonces, le digo, a mí me llena de gozo eso. Yo sé que ella recibió a Jesús en su corazón, y si fue así verdaderamente, cuando sea el momento, ella tendrá un cuerpo resucitado. Y si tú quieres tener un cuerpo resucitado, ya no enfermo, glorificado, viviendo tu vida en la eternidad con Dios, es el momento de recibir a Jesús. Es el momento de que le agradezcas por ese sacrificio. Que no seas como esos 9 hombres que nada más recibieron la sanidad, el alivio rápido y no volvieron, sino que permanezcamos a los pies de Jesucristo. Después de ahí seguí hablando de Jesús, de su venida, porque Cristo no está muerto. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Cristo vive en nosotros, Cristo está allí, amén. Cristo dejó su Espíritu Santo, Él está vivo. Y eso fue lo que empecé a decirles. Y recuerdo que les dije, si tú hoy de verdad quieres reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo esta oración. Y esa oración que acabas de repetir hace un momento fue una oración que repitieron, si no me equivoco, no fue a las 130, pero si no me equivoco, por lo menos 100 personas declararon a Jesús como su Señor y su Salvador. Gloria a Dios. Para su gloria. Y aunque tengas miedo, ve, porque eso es a lo que te ha llamado Dios. Ve, y para su gloria, esas personas recibieron a Jesús. Ahora, la oración ya no es que lo acepten. La oración es que por lo menos, el 10% ha hablado de Jesucristo, pero de ahí en fuera, en ese pueblito, en ese ranchito, está escondidito en Tierra Caliente, nadie había escuchado de Jesucristo. Me dolió también mi corazón, porque yo dije, ¿qué estamos haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Porque ahí había dolor, ahí hay muchísimas viudas, muchos huérfanos. Creo que ahí todos, al menos en la parte de Tierra Caliente, casi todo, no hay una familia que no haya perdido a alguien por la delincuencia o por enfermedad o por lo que haya sido, pero al igual que Patford, ¿verdad? Pero me sorprendió que en ese lugar no habían escuchado hablar de Jesucristo y que lo anhelaban, porque no titubearon. Yo dije, me van a lanzar jitomatazos aquí, porque como me conocen, acababan de rezar un novenario, de terminar un novenario. Dije, aquí me van
van a agarrar a jitomatazos, me van a sacar. Mas, sin embargo, había una necesidad, iglesia. Había una necesidad de tener a Jesucristo en su corazón. Y Dios ahí se manifestó porque lo recibieron, y enseguida el Espíritu Santo empezó a tocarlos. Les dije, me dejan orar con ustedes, y comencé a orar, y el Espíritu Santo se manifestó en las personas que lo habían recibido. Comenzaban a llorar. Me acuerdo que mis tías lloraban y lloraban y lloraban. Ellos no sabían por qué estaban llorando, pero yo sí sabía que el Espíritu de Dios se estaba manifestando en ese lugar, a pesar que se había ofrecido oración a ídolos. Dios rompió todo eso y se manifestó porque había una necesidad de recibir a Jesucristo en su corazón. Y estas personas estaban dispuestas, o estuvieron dispuestas a recibirlo. Ahora mi oración es que no sean como esas 9, que esa semilla dé fruto y que Dios se siga glorificando en sus vidas para que se sigan cumpliendo las promesas. Yo te pregunto, iglesia, ¿es mejor ser parte del plan de Dios que estar fuera de él? Porque déjame decirte que si tú no estás dispuesto, aunque te hayas salvado, aunque lo hayas recibido, pero si tú no estás dispuesto a ir a hablar de Jesucristo, va a usar a otra persona. Pero Dios lo va a hacer. Pero es mejor que te use a ti. Es mejor que te use a ti, porque para eso nos llamó. Es mejor que nos use. Yo prefiero ser parte de ese gran plan que Dios tiene para tu familia, que Dios tiene para tus amigos, que Dios tiene para los que te rodean. Yo prefiero ser parte de ese gran plan. Y por eso te comparto este testimonio. A mí me hubiera encantado. A mí no me corresponde, iglesia, porque toda la gloria es para Dios. Le corresponde a estas personas, y espero en Dios en algún momento, al menos una de esas personas, de esas 100, al menos una, haga la voluntad del Padre y en algún momento testifique de lo que recibió en ese lugar, en ese momento donde había llanto, donde había dolor, donde había sufrimiento, y que a pesar de esto que estábamos pasando, el Espíritu Santo se manifestó en cada persona, se glorificó, y esas personas, yo sé que ahí quedó en su corazón esa semilla que Dios ya depositó en ellos, porque fue Dios. Yo solamente fui a cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Habla de Jesucristo, habla de Jesús, y estoy haciendo aquí lo mismo, al igual que ustedes. Habla de Jesucristo. Dios se va a encargar de hacer el resto. Y así, tan solo uno, y así aquí, ojalá que se quede en nuestro corazón esta palabra, iglesia, que la podamos compartir, iglesia, con otros hermanos, con nuestra familia. No nos quedemos callados. Vayamos a esos lugares, no tengas temor, no estás solo, el Espíritu Santo te respalda. Vayamos a esos lugares donde están anhelando tener a Jesús. Ellos no lo saben, pero su corazón anhela recibir a Jesucristo. Y va a haber oposición, sí, te lo acabo de compartir, lo dijo aquí Pedro. Sí, va a haber pruebas, va a haber oposición, se va a levantar el enemigo. Déjame decirte que exactamente a los 8 días, exactamente, eso fue un miércoles, porque les estoy compartiendo, a los 8 días de la siguiente semana, a uno de mis hijos se le rompe la clavícula, jugando, se aventó por un balón y se le rompe la clavícula. Y nosotros pues todos pasando por una situación difícil, de ¡ay no, otra vez no, Señor, otra vez no! Y recuerdo que le mandé un mensaje a los pastores, estaban al pendiente de nosotros. Gracias, iglesia, nuevamente por sus oraciones. Yo sé que ustedes también estuvieron orando, pero recuerdo que le escribí a la pastora y le dije: pastora, seguramente algo debimos de haber hecho bien para que se haya enojado el enemigo
y ahora nos está haciendo pasar por esto. Y me acuerdo que la pastora me contesta y dice, eso también pensé, pero vamos a orar, vamos a seguir orando. Y seguimos orando. Y yo te digo, ¿va a haber oposición? Sí, van a pasar cosas, sí, pero que no se extrañen para ti, porque estamos en una lucha, iglesia. Aunque tú no quieras, estás en una lucha. Y si hablas de Jesús, con mayor razón. Por eso la oración es importante, no dejes de orar. Si alguien te pide una oración, hazla. Y aunque no te la pidas, si no puedes hacer algo más por esa persona, lo que más puedes hacer y lo que mejor puedes hacer es regalar unos minutos de tu tiempo y orar por ella o por él. Es lo mejor que puedes hacer. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer el resto. Dios se va a encargar de hacer el resto. Y no importa las situaciones. Sí, yo estoy pasando por eso. Y pasaron más cosas, familia. Nos pasaron más cosas durante ese tiempo. Después de que esas 100 personas recibieron a Jesús, nos siguieron pasando cosas. Oposición con la familia. Y me acuerdo que nos sentamos con mi esposo y dijimos que esto no nos distraiga del llamado que tenemos. Que no nos distraiga, que sigamos adelante. Sí, va a haber cosas, va a haber situaciones difíciles, pero que no nos distraiga. Vamos, tenemos una misión. Nuestros hijos tienen un llamado también. Tenemos que seguir. No importa que haya oposición. Bueno, ahorita no tenemos tiempo de atenderte. Tenemos un llamado. Tenemos que seguir adelante. Seguir hablando de Cristo. Porque el tiempo se acerca. Se acerca. Y si nadie te ha hablado a tu familia, por eso Dios te llamó. Para llevar esa luz a esos rincones del corazón que necesitan, que claman, que piden a gritos a Jesucristo. Para eso Dios te llamó. No nos llamó para sentarnos y vernos bonitos en la iglesia. Nos llamó para que cumplamos esa gran comisión, esa misión. Así que yo te animo, iglesia, a que seamos perseverantes, que seamos una iglesia perseverante, que aunque pasemos situaciones, no, vamos, tenemos un llamado, tenemos una misión que cumplir, tenemos que seguir hablando, dando testimonio de que Jesús sigue haciendo cosas maravillosas, de que Dios sigue glorificándose a pesar de las situaciones difíciles, iglesia. Tenemos que seguir anunciando. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Yo prefiero que seamos nosotros, que Fuente de Vida sea partícipe de esa gran gloria de Dios. Queremos ser esos instrumentos, queremos ser usados. No queremos todavía tener esa envoltura de nuevecitos. Ya queremos ser usados por el Espíritu Santo, por